Buenas noches para todos, ¿cómo están? Veo a Paula Heiner, aquí estoy hablando con Sebastián. Me pidieron que pues diera la cara. Juliana, buenas noches. ¿Cómo les va? Me alegra mucho lo que estamos haciendo, la verdad, pues pensé que al final nos iba a dar esta primera mesa de negociación. Y aquí le pusieron entrevista a primera línea y bueno, pues yo pienso que este tema más que una entrevista, se lo decía a Marvin, y más que un conversatorio, que un debate, es un tema que hay que poner de fondo. Digamos que de alguna manera ustedes participaron de un paro que se suponía que se buscaba un cambio. De parte nuestra, pues se viene proponiendo varias iniciativas de cambio y este gobierno pues las ha ignorado, ¿no? Entonces, pues queremos como poner esto en contexto para hacer un proceso de paz. Digamos que aquí se les ha dado impunidad a personas que han secuestrado, han violado, han asesinado y han hecho miles de barbaries y se les daba impunidad sobre muchos hechos. Y pues no se ha hablado de una paz, sino más bien de que ellos dejen de delinquir y eso no, o sea, no se ha terminado. Entonces digamos que frente a lo que puede suceder con primera línea, hay un tema que mucha gente, pues yo lo estoy planteando de una manera neutral. Digamos que si se justifica una manifestación por una inconformidad, eso tiene que tener, digamos, un hilo, un argumento sobre lo que, pues las razones por las que se hicieron. En esa época, cuando estaba Duque, al igual que ahora, el gobierno nos ignoraba, al igual que Santos. Yo le estaba comentando ahorita a Sebastián y Andrés que nosotros venimos cuantificando, por eso me puse como vocero de regular tres cuartos y Another Stupid Negotiation. Nosotros desde el 21 de septiembre del 2014 venimos cuantificando y dentro de la cuantificación estamos estimando y calculando los daños que se han generado por ignorarnos o censurarnos. Entonces, en este caso, en esa época presentamos en la Universidad de Los Andes una iniciativa anticorrupción y en el gobierno de Santos no se hizo nada. Vamos a estimar cuánto se pudo haber robado por no llevar a cabo eso quedó en el tercer puesto, fue un evento respaldado por Google. Y desde esa época se vienen presentando iniciativas y se han ignorado o se han censurado. Entonces, en este caso, en esa época hubo un momento histórico en el que se presentaron estos hechos. En esa época se le planteaban iniciativas al gobierno de Duque también y nunca se hacía nada. Es decir, si era de salir a protestar y demás, habían razones, de eso se salió de control. La idea es que ustedes cuenten qué pasó. Sebastián me ha estado contando algunas cosas. Técnicamente, si es como él lo plantea, pues habría que considerar qué es qué ha pasado con primera línea y cuál es la verdad. Es importante también aclarar ahorita públicamente, en un documento que se hizo el año pasado, el 20 de julio del año pasado, yo puse que cuando estaba en Cali, yo me tuve que ir a Río Negro cuando empezaron los paros, pues por esto que sucedió, por lo que sucedió en esa época, porque yo estuve como reuniéndome con personas de primera línea y de todo el comité del paro. Eso no es verdad, eso lo hice un poco para asustar a Petro en esa época. Y pues aquí podemos ver, yo a ninguno, usted lo conocía, y yo sé que usted no me conoce porque yo nunca me relacioné con ninguna persona de cara a ese paro. Técnicamente se lo está diciendo ahorita un grupo de veteranos. Yo las únicas protestas que he participado son en las de los veteranos. En la primera no participé porque estaba detenido en Estados Unidos. En la segunda fui hasta en Medellín y la tercera la que hubo hace poco en Bogotá. Que de allí fue que salió esta noticia de semana que se presentó esto, ir como vocero a plantear que se estaba considerando la posibilidad de ir a protestar a las casas de los que toman la decisión de destituir a Petro. Entonces, bueno, los quiero escuchar un poco sobre esto. La idea es que tomemos pues nota de lo que se va a hacer y pues que hagamos un proceso de negociación concreto con el gobierno sobre lo que se quiere plantear y lo que se va a cambiar. Hoy hablé con una persona que está proponiendo una reforma a la Constitución. eh, Eso está liderado también por una persona, William. Eso es del pacto histórico. En algún momento él participa en el pacto histórico. Y hay varios temas que es importante que, de cara a lo que nosotros vamos a plantear como un proceso de paz, tienen que haber unos entregables concretos para los colombianos. En el caso de las FARC, del ELN y todos estos grupos armados, hasta el momento no hemos visto nada. No ha salido una reforma constitucional, un referendo, un proyecto de ley, una política pública. No hemos visto nada concreto. Incluso cuando fui al Congreso saqué el contacto de dos congresistas de comunes, que hablé con ellos, los grabé
y pues les he enviado correos y nunca han hecho nada. O sea, se supone que ellos llegaron hasta el Congreso por una lucha que han tenido histórica y demás y todo este cuento, y de cara a lo que les presentan temas que se supone que ellos están luchando, no han hecho nada. O sea, entonces aquí por ejemplo los quiero escuchar a ustedes, pues que nos cuenten un poco a ver qué es lo que está pasando. Ya llegó Andrés. Y bueno, Andrés, los escucho. Qué pena haberme extendido tanto. Sí, aló, aló, ¿me escuchan? Ok. ¿Y Sebastián no se ha conectado? ¿O quién es Sebastián? Bueno, otro tema importante también es la puntualidad, ¿no? Pues yo sé que ustedes de pronto al principio pues lo estamos tomando como que bueno, vamos a hablar y todo esto. Yo he hablado con Sebastián hace rato. De hecho, sucedió que la primera reunión yo todo, por lo general lo he grabado con las personas para dar constancia de lo que se estaba haciendo. Yo las publiqué y luego las dejé privadas. Él contó algunas cosas en esa llamada, pero bueno, en este momento pues ya después de casi 3 meses decidimos hacer algo público y pues bueno, ahora que llegue a ver, yo le marco que pues él es el con el que más he estado hablando, ¿no? Con Andrés he hablado como 3 veces. ¿Qué más, Sebastián? Aquí ya estamos conectados, te estamos esperando. Lo voy a llamar a ver. Sí, no, yo entiendo lo de los horarios. Eh, y yo, listo, ya aquí estamos. Que ya está conectando que queda el computador. No, yo entiendo lo de los horarios, pero bueno, para que sepan ustedes, yo que de alguna manera he hecho en Colombia como sacrificio, yo este año antes del paro, el 12 de febrero, me duré 5 días despierto respondiendo preguntas de ciudadanos de por qué salir a hacer paro. Y la verdad, hasta el momento, los de la derecha o todos los antipetristas que han hecho protestas desde el 26 de septiembre, pues yo no he visto que hasta el momento se haya hecho un paro. El paro que se llegó a dar fue en el comité del paro del 2021, pero hasta el momento, con todas las inconformidades que hay ahorita, no se ha hecho un paro. Entonces, pues sí entiendo lo de los horarios, Juliana, y bueno, no sé quién se salió. Fue Andrés el que se salió allá. Y bueno, la idea, Sebastián me dijo que algunos no, pues que dijeron que no podían hoy, que lo hiciéramos después. Yo le dije, pues la idea es grabar, que quede constancia de qué se está haciendo y la idea es ir sumando más personas. A veces, pues poner todos de acuerdo y llegar al momento perfecto, pues es muy complejo. Y bueno, yo no sé si mientras llega Marvin, voy a compartir pantalla también. ¿Qué les gustaría a ustedes tocar? ¿Alguna sugerencia? Ok.
Pero sí, dale. Bueno, yo con lo que tú planteas, pues aquí les dejo una reflexión, o más que una reflexión, o la verdad no la voy a tomar como una reflexión. En este momento tú tienes una postura que lo que pasa en el Pacto Histórico Colombia Humana, digamos que está por fuera de Petro. En algún momento Sebastián me planteó lo mismo. Yo solo les puedo plantear algo. Yo a Petro ya lo he confrontado. O sea, para mí Petro, además de corrupto, que la mayoría de políticos son corruptos y no son todos, y eso tiene que ver con la forma en la que se financia la política. O sea, si la política, y esto lo quiero dejar claro en un proceso de paz, la política es una industria. O sea, eso invierten dinero, arriesgan el tuyo, el de otros, pero para poder meterse allá hay que tener dinero. Ese es el primer filtro. Dentro de este proceso de paz, esto ya lo hemos planteado en varios videos, hay que proponer la forma de llegar a la política, eso hay que discutirlo, por eso estamos planteando un proceso de paz. Esto para mí, aló, 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 ¿qué pasó? Me sacaron, se desconectó. Bueno, aquí pueden ver que se salió. eh, Se salió solo, como pueden ver, están hackeando, saboteando lo que estamos haciendo. Sebastián, me sacaron automáticamente, no sé qué pasó. Bueno, ahí queda constancia de lo que pasó en mi computador, ¿no? Vamos a ver si logro entrar otra vez. ¿Me escuchan? Ahora sí, pues ahí lo que pasó, se desconectó automáticamente. ¿Qué más, Sebastián? ¿Cómo vas? Primera vez que lo conozco visualmente. Ah, sí, sí. Sí, aquí lo importante es que quede grabado y el que no pueda venir, pues escuche. Y luego la idea es organizar las próximas reuniones por objetivos previos y cuando se termine, definir los próximos y lo que se va a abordar para dar un orden. Y así el que no puede participar, si luego quiere incluir algo, esa es una buena manera de organizarlas, pues una recomendación para llevar este proceso. Justamente, pues esto no se trata de un conversatorio, unas reflexiones, vamos a plantear un proceso de paz. Mire lo que pasó, yo estaba hablando sobre un problema de corrupción sobre el presidente y me desconectaron la cámara y aquí quedó grabado en mi grabación, espero que no lo bloqueen, a mí me están censurando, eso es un problema de un proceso de paz. Y bueno, ahí me gustaría escucharte, Sebastián, no decirte, Marvin. ¿Qué tema sugieres? Estamos hablando sobre el asunto que, pues, de Petro, que en este caso, que ustedes han notado algunos hechos de corrupción en Colombia Humana, en el pacto histórico, en España y demás, que tienen ahí
algo que manifestar a los colombianos frente a eso, que se vendió la ilusión de un cambio. En ese caso, pues ustedes se fueron con esa expectativa. De mi parte, yo le estoy planteando a mucha gente de la derecha, los antipetristas. Técnicamente para mí, como investigador, como científico, es más fácil despetrificar un petrista que unir antipetristas. La razón no las tocaremos ahora, pero en este caso, digamos que todo lo que pasó en ese estallido social era una ilusión de cambio. Aquí estamos viniendo a proponer un cambio de fondo. Incluso se lo decía una persona hoy y lo estamos planteando ahorita. La idea es generar unos entregables. O sea, esto es un proceso de paz que van a salir reformas constitucionales o referendos, proyectos de ley, proyectos de política pública. Es algo concreto para llegar a un proceso de paz, no como ha pasado con las FARC, con el ELN, que simplemente están negociando cómo tienen impunidad. Digamos que ese es el punto. Incluso no he notado ningún tipo de reparación frente a lo que está sucediendo. Entonces, otro punto importante es que estamos creando, o sea, todos somos víctimas de algo. En mi caso, yo he sido víctima y mi familia de las FARC. Nosotros tuvimos que cambiar de una ciudad a otra cuando era niño. En este momento, dentro de personería, se supone que también fui víctima el año pasado por amenazas. Seguramente tiene que ver con este tema de Petro. Todos los políticos, de una u otra manera, al que se le atraviese, lo estorbe, lo amenazan o lo mandan a matar o lo que sea. Todos sabemos que esto es un riesgo, por algo algunos de ustedes están en España pidiendo asilo. Pero bueno, el caso cuál es en este punto, que definamos que de todo esto no es solamente reunirnos, hablar, aprender, sino que vamos a generar entregables concretos para los colombianos. Hay un punto clave que es lo que decía frente a esto. Las primeras personas u organización, quiero que ustedes cuenten la historia, qué es Primera Línea, que en este momento el estigma que hay, que es un grupo terrorista que atemorizó a Colombia. Y hay algo que yo le planteo a mucha gente. Yo me puse a investigar en internet, no investigué, más bien googleé el top 10 de las protestas mundiales y las primeras están en Estados Unidos, según recuerdo, y hay una sexta en Colombia que fue por allá como en 1960, pero de todo lo grave que puede haber pasado, digamos que en este momento ustedes tienen que plantear que eso, digamos, se justifique haber llegado hasta ese punto, porque se suponía que había una opresión, hay que conciliar ese hecho. Vuelvo y les digo, de todo este ejercicio, por eso puse a Another Stupid Negotiation, vamos a hacer un modelo, como le estaba diciendo a Sebastián, desde el 21 de septiembre del 2014, en el que haya hecho o dejado de hacer por censurarnos, ignorarnos, personas u organizaciones, le va a llegar un número en que usted tiene una deuda o generó un daño a Colombia porque usted ignoró este mensaje, este correo que le enviamos, este mensaje en WhatsApp, bloqueó, ignoró, no compartió, porque en este caso Colombia se supone que esa propuesta que plantea, no hay ningún colombiano que yo conozca que esté planteando concretamente y con seriedad qué vamos a hacer cuando se acaben las reservas de petróleo. Y eso va a ser un problema grave. Hay unas investigaciones que he buscado por encima, va a aumentar la pobreza extrema, la pobreza, van a perder como medio millón de empleos. El déficit de Ecopetrol antes de que llegara Petro, según lo que encuentro por encima, sin calcularlo, produce lo que produce aproximadamente el narcotráfico. Es decir, cuando se agote eso, eso no es un problema únicamente ambiental, sino es un problema de money, de dinero y de empleo. En este caso, nosotros, y yo la presenté principalmente una propuesta de gestión del empleo, que este gobierno dijo que le iba a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo, desde el año pasado no han hecho nada. O sea, es lo que quiero decir, que eso sigue siendo una dictadura, si nos vamos al tema de hablar un paro, si fue en épocas anteriores, con Petro sigue siendo exactamente igual. ¿Y cuál es el ejercicio de esto? La gente no lee, casi nadie lee. Espero que estas reuniones sirvan para ir concientizando, bueno, estas reuniones no, estas mesas de negociación, no le llamemos ni reuniones ni debates, para plantear temas concretos de cambio. Entonces, bueno, esa es un poco la invitación. La idea también, además de continuar el documento que les compartí, que definamos qué se va a hacer frente a temas concretos y el tema de la noticia de semana. Yo he tratado de salir en medios a explicar varias cosas, me tenían censurados y los medios únicamente me sacan a mí cuando es para hablar algo malo o para ponerme en este caso en riesgo por lo que pasó con la comisión de acusaciones, ¿no? Entonces, bueno, los quiero escuchar que he estado hablando mucho.
Yo, 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 yo aquí qué pena. Y sobre el tema de primera línea, digamos que yo he planteado estas discusiones con los grupos que tenemos con personas. Pero hay un punto que las personas no saben, que ustedes están constituidos legalmente en la Cámara de Comercio. Sería importante que hicieran ese comunicado, o sea, para salir del mundo en el que están y que nos muestren qué es primera línea. Y hay un tema importante que lo hemos conversado antes de esta reunión pública, y es que nos has manifestado que primera línea, la organización como tal, está de acuerdo en que los que cometieron delitos los paguen. Ahora, estamos en un proceso de paz. Yo aquí meto como vocero de regular tres cuartos, y sin ser ni yo ni juez ni nada de esto, comparando lo que se ha negociado en un proceso de paz con las FARC, con secuestradores, violadores, traquetos, terroristas, todo esto, que hasta qué punto puede llegar sin conocer detalles de la historia, porque yo hice un video y quiero explicar cómo los conocí a ustedes, para que quede certeza sobre esto. Empecé a armar grupos, negociaciones con primera línea, tengo unos de FARC, de ELN, y por ahí han ido apareciendo personas aleatoriamente en los grupos, porque eso se va regando, y pues así, gracias como a ese grupo fue que empezamos a hablar, y que ustedes me dicen que hace rato están en los grupos. Hay un montón de gente que yo no conozco, pero bueno, el tema con esto que es, ¿cuál es la posición? Y aquí lo hago como un poco como periodistas, frente a todos los que cometieron actos vandálicos, daños al patrimonio público. Yo por ahí he escuchado que golpeaban policías, todo lo que haya pasado, digamos cómo se separa una cosa de la otra, porque lo que yo veo es que socialmente a todo lo malo lo llamaron primera línea. Ahora, incluso hay un comité del paro. En el paro estuvo FECODE. FECODE tiene su imagen frente a algunos temas que adoctrinan personas y demás. Estuvo la CUT. Yo no sabía eso, lo encontré en Wikipedia. Pero pues a todo eso lo llamaron primera línea. Entonces el punto es que ahora primera línea es una organización legalmente constituida. Se están planeando, nació como un partido. Entonces, saliéndose del mundo que ustedes conocen, la gente que no conoce ese mundo, pues la idea es que en esto hagamos qué es primera línea y que nos cuenten sobre eso para pues ver qué es lo que quieren hacer, ¿no? En este caso, y que justifique lo que ustedes en algún momento, si lograron paralizar el país, porque es que ahorita el 28 de noviembre se supone que se está planeando otro paro, y estos paros que han hecho en contra de Petro, en realidad no han parado nada. O sea, y los de los taxistas, los transportadores, aquí no se ha parado nada. Si aquí sí hubo un paro en algún momento, fue el que se lideró por el comité de paro. Ellos al final hasta tendrán mucho que aprender de ustedes para hacer un paro, ¿no? O sea, técnicamente ellos nunca han logrado paro desde lo que yo he notado, ¿no? Y yo lo digo porque en mi caso yo fui víctima. Es decir, el 12 de febrero yo me tuve que ir del país porque yo apoyé un paro en contra de Petro, y uno de los organizadores, que fue Juan Carlos de Equipo por Colombia, se desapareció. Me dijo que se iba por una finca, no me contestaba, no encontré seguridad, y me habían dicho que iban a parar todas las entradas, y yo tuve mucho miedo y me fui para Estados Unidos. Iba a negociar desde allá, me tuvieron 71 días. Entonces, bueno, ahí qué pena ahí extenderme con eso, pero cuenten un poco esa parte y qué es lo que quieren hacer y cómo nacieron y demás, para que la gente lo sepa, porque en este momento Primera Línea es un grupo terrorista. Es más, otra cosa que les voy a contar. Yo las amenazas anónimas que recibí el 13 de noviembre del año pasado, ha pasado un año, en la entrevista de Temor Creíble en Estados Unidos de mi asilo político, yo les dije a los norteamericanos que hay dos sospechosos, las FARC y Primera Línea, porque para mí Primera Línea es un grupo terrorista, por las razones en contra de Petro. En ese momento propuse eso. Ahora, de cara a lo que está con mi asilo, que está en proceso, lo está revisando la Junta de Apelaciones, estoy mostrando qué es primera línea, y ustedes me han dicho que hay grupos infiltrados que tienen nexos con el ELN, que los invitaron al proceso de paz, y ustedes de alguna manera se están saliendo de eso. Ahora sí te escucho, Marvin. Eso es un poco como para contextualizar este inicio de con quiénes vamos a hablar de primera línea, porque esto daría las bases que con quiénes es que estamos negociando en este momento, ¿no? Los escucho.
Pero acá sí. Ujú. Acá hay un tema importante. Yo quiero hacer una lectura de la imagen que he notado con ustedes, validando que estoy empezando a hablar con ustedes. Incluso la noticia de semana dice que estoy hablando con primera línea, con la guerrilla y con los veteranos. Con los veteranos, pues ya en mi canal tengo reuniones y pues con ellos lógicamente he estado hablando. Con ustedes, digamos que no había prueba que estaba hablando con ustedes. Digamos que cara a esa noticia, la idea es que Semana nos dé la oportunidad de continuarla, porque pues, ¿qué es lo que está hablando con ustedes, con los veteranos? Justamente pues la propuesta de hacer un proceso de paz la venimos haciendo desde hace mucho tiempo, incluso particularmente desde el 20 de julio del año pasado, cuando empezó el Congreso. De parte mía, los colombianos, aquí quiero dar constancia sobre esto, porque es importante saber con qué autoridad se habla lo que estamos diciendo. Yo vengo simulando como el papel de congresista. A mí no me dejaron entrar supuestamente por no pasar un comité de ética a la candidatura al Congreso. Y yo creo que más bien porque estamos proponiendo legislar la comunicación engañosa a los políticos, y esto va anexado con tecnología y demás, porque eso también es un cambio. Hay mucha gente ignorante que la engañan en las campañas porque les prometen cosas imposibles y la gente está mamada de eso. Eso es un cambio que hay que hacer. Por eso digo que este proceso de paz, eso es algo importante. Estamos creando el movimiento Unidos para acabar la carreta de los políticos, técnicamente. Y yo hice esto en la campaña de Petro. Esto ya lo he contado a usted, a Sebastián por lo menos, lo dejo público aquí. En la campaña de Petro a mí me iban a invitar, me invitaron, me iban a pagar 4 salarios mínimos y dejaba apoyar el voto en blanco. Yo fui voluntario de Fajardo 8 meses. También me sacaban de los grupos, como lo estaba diciendo la compañera, la secretaria del movimiento, de la organización. Bueno, el caso es que me sacaron cuando saqué 106 preguntas cuantitativas al plan de gobierno, el programa de gobierno. Yo me lo leí todo, o sea, yo sé cuál es el programa, cuál es el plan, y cuando hice eso me sacaron y me iban a pagar siempre y cuando no cuestionara nada. Esto es muy importante porque en ese momento, si esto se pudiese dar por ley, y que los científicos cuestionemos, los investigadores, los activistas, cualquier persona con pensamiento crítico cuestione algo, tiene que estar obligado por ley a responder. Esto es clave porque ustedes entienden en este mundo el derecho de las peticiones, las tutelas, y eso es una mamara de gallo. Es más,
En las elecciones municipales, un candidato a la alcaldía de Río Negro, en el documento que les envié, él es abogado especializado en derecho administrativo, él dice que un candidato político no está obligado a responder. Fui hasta el Palacio de Justicia, donde Petro y el grupo M19 fue a tomarse ese palacio, supuestamente porque en su momento habría injusticias, por la razón que sea. Digamos que si hablamos de hechos pesados, este tipo que ahorita es presidente llegó hasta ese punto. Fui hasta allá, grabé un funcionario, ni siquiera los jueces, o sea, el lugar de la justicia de este país respeta el decreto de los derechos de petición verbales y tengo la prueba de una persona en la Corte Suprema de Justicia. O sea, es para que sepan, porque es que esto es un proceso de paz, lo que los quiero invitar a una negociación de paz para un problema de participación ciudadana. No estamos hablando de los problemas rurales de guerrillas en este contexto, porque son dictaduras disfrazadas de democracia. Entonces hay muchos cambios que tenemos que proponer y por eso esto no es una conversación entre nosotros, estamos pidiendo es un proceso de paz. Ahora, ¿cuál es el punto? Si se toman las armas, y quiero dejar constancia de lo que ha pasado en la historia de la humanidad, los países se crearon con guerras, o sea, si se toman las armas, si se dan peleas, pasan de todo, hay muertos, pero tiene que haber una causa. En este caso, por ejemplo, podemos llegar a un punto. Lo pongamos en una mesa de negociación con el ELN y con las FARC. Vamos a hacer un referendo para la pena de muerte a secuestradores, violadores y sicarios. A ver qué pasa. Incluso, ¿cuál es la propuesta? Descentralizar esa pena de muerte. Si en una ciudad la gente piensa eso, es posible que en otra no, porque temas morales, lo que sea. Descentralicémoslo. Esto lo he hablado con policías de Medellín, la reunión la tengo grabada, no la publiqué por seguridad, por cosas que hablamos, pero está grabado. Ellos plantean un problema. El problema sobre esa pena de muerte es la religión. Eso fue lo que me plantearon. Lo he hablado con líderes religiosos. Próximamente espero que en la próxima reunión de las 6, este René, que es un líder religioso, una persona diplomática, conoce a mucha gente. Andrés, no sé si ya se reunió con él, creo que no, que están en Bogotá. Pero bueno, el caso, ¿cuál es? Eso es un tema que discutir en una mesa de negociación con ellos, porque es que estos señores siempre nos van a estar dilatando, y esto lo he hablado un poco con Sebastián, porque ustedes han planteado que en ese paro se infiltraron guerrillas, eso me ha dicho Sebastián, se infiltraron indigentes, y hay un punto importante con esto, si eso fue así, la campaña de Petro, que es la razón por la que se va a destituir, no sabemos de dónde entró todo ese dinero, pero eso está en algún lugar y ese dinero está dando en la economía. Y volvemos al problema de los colombianos. Se nos acaba el petróleo y solamente con narcotráfico no se mantiene este país. Así se crea que eso lo va a tapar porque Copetrol produce casi la misma riqueza que el narcotráfico. Y esto es un tema clave que hablaste de la palabra revolución. Y esto ya se los he dicho a usted, a Sebastián por lo menos, y a mucha gente le he dicho, la única revolución en este momento de la historia que hay que pensar es en la revolución de la educación, la pedagogía, la ciencia y la tecnología. Para mí todas las revoluciones de la izquierda, la derecha, el comunismo, el socialismo, eso ya pasó. Y eso técnicamente ya pasó. En este momento estamos en otra época. No, no pudiésemos estar conectados en este momento si no fuera por la gran cantidad de personas que trabajan en las patentes que tienen todas estas máquinas que estamos usando. Si no, no estaríamos conectados. O sea, ¿qué más revolución que eso? Para dar un ejemplo, ¿cómo fueron esas negociaciones en la época de las FARC? Que yo recuerdo que era niño y que era como en televisión, que se sentaba Pastrana. Yo me empecé a meter en el mundo político como desde Uribe porque estaba en la universidad. Pero lo que les quiero decir es que ese tema es importante, que sepamos como primera línea qué es lo que van a representar ahora, porque la imagen histórica de lo que representaron es una. Y vuelvo a lo mismo. Si se negoció con las FARC ese punto, y mira esa negociación tan pelle, o sea, si usted pone una persona que está delinquiendo y lo pone que es que aquí va a haber pena de muerte, yo creo que eso para. Ahora, hay que reformar el sistema penitenciario. Una propuesta que se ha hecho, la tiene Petro, la tiene Duque, la tiene Uribe, todos la conocen. Se les ha enviado por una u otra persona, pero se ha propuesto y se hacen los locos. El sistema penitenciario hay que cambiarlo. Porque una persona, por ejemplo, un ladrón, ustedes me han dicho que ahí posiblemente han habido personas que roban. A mí una persona que roba no debería salir en la cárcel hasta que no termine un proceso educativo, porque si no hace ese proceso va a salir a hacer lo mismo. Entonces tiene que aprender algo nuevo y no sale, si lo aprende en 6 meses, en un año, en 2 años, así se haya robado 10.000 pesos o un celular, tiene que aprender algo nuevo, si no va a volver a hacer lo mismo. Entonces es un ejemplo de un proceso de paz y bueno, te escucho ahí frente a eso y lo que quiero es que qué pena y cierro, que planteen lo que es primera línea ahora, que la gente no sabe que es legalmente constituida. Ahora los invito a que compartan la constitución de lo que tengan
para que la gente lo sepa y que cuenten qué fue y qué es y pues todo el tema del paro, ¿no?
Y yo aquí les hago una invitación. No, te iba a complementar algo, Andrés, con lo que dices, de cara a enfocar que esto es un proceso de paz. Digamos que se dieron invitaciones de grupos armados. A ustedes, digamos, dentro del grupo que tienen, porque no controlaron todo el paro, pues yo pienso que no había un líder único. Eso es un tema que se autogestionó y se salió de control. En este punto, yo invito a que, cara al proceso de paz que se supone que hay con las FARC y con el ELN y con los grupos armados, que cuenten la verdad de lo que hicieron en el paro, de lo que ellos planearon y cómo intervinieron allí, porque es que hay un hecho que sí se dieron actos de vandalismo, hay que exigir que se llegue la verdad quiénes participaron en eso. Ustedes tienen una parte de la historia que armar, el rompecabezas, porque en este momento toda esa responsabilidad se la metieron a primera línea, es decir, como si primera línea, pues dentro de lo que la gente imagina, es una organización que está planeando terrorismo, al igual que el ELN, las FARC, están, incluso tienen nexos con Petro, con Bolívar, que la primera línea es de Bolívar. Entonces, digamos que aquí la idea es que ustedes mismos, de cara a Colombia, expliquen qué es, hasta dónde llegaron y lo que se supone que es, o sea, cómo nació primera línea, que me han contado un poco la historia, cómo se dio la fundación del movimiento, del partido que se quería hacer, en qué va ahora y hacia dónde van porque tiene ese estigma. Se estaba escuchando eco, no sé por qué. Bueno, pero hay un tema, Andrés, yo te digo otro tema importante para el proceso de paz, qué pena ahí te interrumpo, pero es para complementar y enfocarlo. Dime. Ok. Bueno, eso que planteas es importante. ¿Quién tiene? Págale un momento, yo te planteo algo. Listo. Eh, Esto que estás
planteando de que vale verga que la derecha estigmatice. Yo sí percibo que de cara a lo que planean hacer, que en este punto se evidencia que primera línea, en este caso la organización legalmente constituida, se está separando de 19, se está separando de Bolívar, de Petro, eh, existe un paro, pero la idea es que de cara a lo que ustedes planean hacer, por lo que entiendo que se está fraguando, es que tienen que aclarar todas esas versiones. Yo ya lo he hecho en mi caso, a mí me han inventado miles de cosas y cuando estás tratando de brillar te apagan y todo eso el tema de lo que sepan, y digamos una invitación de quienes trataron de pagar para que armaran escándalo, que cogieran armas, todo lo que haya pasado para que podamos armar el rompecabezas de la historia, porque aquí empezaron ustedes a hablar de una parte de la historia, pero eso es gigante. Entonces digamos que hay que dejar constancia dentro de este proceso de paz, que cada uno cuente su parte de la historia, a ver quién va a ir, cómo se va a ir armando la verdad, porque esa comisión de paz, tenemos los correos de casi todos los que trabajan allí, eso, esa comisión de la verdad, eso no sé cómo están haciendo para encontrar la verdad, pero ahí no vemos resultados. Entonces digamos que de cara a todo este proceso, la invitación es esa, que se lideren estos hechos y aquí planteaste un tema que te vale verga la derecha. Yo siento que hay que acabar esto que la derecha o la izquierda. Vuelvo a la misma reflexión o la misma invitación de la revolución de la educación, pedagogía, ciencia y tecnología. Se cortó, creo que, no, ya. No hay otra revolución en este momento para mí. Todas las revoluciones históricas que nosotros tenemos ideales. ¿Qué ideal es cambiar la condición de vida y tener una mejor vida de una manera digna? ¿Cuál sería el punto allí? Que la educación esté accesible a todos. O sea, que si una persona quiere salir adelante, no sea una barrera. ¿Cuántas personas hay frustradas en este momento que tratan de entrar a una universidad pública y no hay acceso y llegó Petro y cuál es el cambio? No se ha hecho nada y es más, no se planea nada frente a eso. Ya se le han hecho las propuestas, ya ha presionado con universidades públicas. No hacen nada ni quieren hacer nada. Ahorita, aquí por esta reunión, lo que usted dijo es muy claro. Hasta que alzando la voz se lograron abrir puertas que no pasaban de un titular en un medio local. Más o menos así ha pasado también y lo he notado. Por eso es que para mí hay mucha gente que no entiende cuando está en su zona de confort cuánta gente han pisado. Y yo se lo estaba diciendo en un grupo ahorita de personas de la derecha, un grupo de Molano. Pero es que si ustedes pisan y pisan a la gente y la estigmatizan que los de izquierda mamerto y dele y dele y dele, eso en algún momento la gente explota y eso es incontrolable. Yo por eso en esa comisión de acusaciones propuse, la idea es evitar violencia. Ustedes están planteando en este momento, si toca salir, salimos. Y eso en este momento la gente no sabe que la primera línea estaría en esa posición. Y no estamos hablando de todo el comité del paro. Ahorita nos falta hablar qué dice FECODE, qué dice la CUT. Pero de cara a las oportunidades que está planteando este gobierno, no están haciendo nada. Pues hay una propuesta en la mesa que puede cambiar eso. La he explicado, me ha tocado grabar miles de videos con personas explicando cómo se aplica y aún así siguen mamando gallo y no hacen nada. Y otro tema importante para los colombianos, que quiero que quede constancia. En el gobierno de Duque nos vendieron el 66% del oro de todos nosotros, de todos nosotros. Nos cambiaron oro por papel o por números impresos en computadores. Nos tumbaron técnicamente. Ya respondieron. Ayer lo grabé en el video que les había grabado por la reunión que supone que teníamos ayer y dijeron que respondieron el año pasado. Necesitamos renegociar eso. O sea, nosotros venimos acumulando qué se está negociando, qué se está negociando. Por eso es que estamos haciendo un proceso de paz, porque en este momento hay un conflicto. Andrés, hablaste de presupuestos participativos. Vamos a reformar la ley de participación ciudadana. No es solamente un proceso de paz de un conflicto con guerrillas. Hay un conflicto social, hay un conflicto entre ustedes de la izquierda o no, más bien los de la izquierda porque están diciendo que no son de la izquierda, con los de la derecha y los de la derecha con todo es un conflicto, hay que ir a un verdadero proceso de paz y vuelvo y digo lo mismo, ¿qué entregables han generado las FARC y el ELN? No han entregado nada, no han reparado ni a las víctimas, es más, en mi caso, víctima de las FARC, mi familia, nosotros pedimos una reparación, yo la pedí de que por lo menos nos dejaran escalar proyectos en el Congreso, no han hecho nada, o sea, ni eso, no estamos pidiendo dinero, no estamos pidiendo nada, que sean los intermediarios para presentar proyectos en el Congreso y no han hecho nada, ya cogimos cogidos contacto en el Congreso de la UTL de comunes. La idea es presentar eso. Es más, otra cosa, llegué a acuerdos en el Congreso para reunirnos, no han hecho nada y están grabados. No han hecho nada. ¿Qué es el problema? Participación ciudadana. Para mí, el centro de este proceso de paz es resolver el conflicto de participación ciudadana porque no podemos participar. ¿Por qué toca hacer protestas? Porque no podemos participar. Es más,
hemos propuesto maneras de evitar protestas. Si una persona van a salir a protestar, tiene que haber unos mecanismos. Estamos planeando una protesta. Paso A, paso B, paso C. Ah, que no nos ponen cuidado. Ahí sí vamos a salir a protestar. Entonces, eso es un ejemplo que protestar es un desgaste, es pérdida de tiempo. Y ustedes mismos lo plantearon en algún momento. Volver a hacerlo ese paro se necesita mucho dinero. Y en este momento, ¿cómo se financió todo lo que pasó en ese paro? Para volver a armar un paro. Y muchos que han hablado de la derecha que un paro es muy costoso. Nada más hacer una protesta, una tarima cuesta como 20 millones de pesos. Una tarima por un día, un ratico en la Plaza de Bolívar. Eso más o menos echando cifra. Entonces, lo que les quiero invitar esto es, enfoquémonos en el proceso de paz y entiendan que tenemos conflictos. Son muchos conflictos de intereses, conflictos con los políticos, y todo tipo de conflictos. Y es más, hay dos cosas que yo lo dejo constancia aquí de una vez para ir adelantando el menú. En el planeta, nosotros no vamos a cambiar todo esto hasta que no se acabe la mafia de los políticos y los banqueros. Por eso estamos creando también la red de víctimas de políticos y banqueros. En gran parte todo este problema de dividirnos es un juego de los políticos y de los banqueros. Y esto es clave, dar constancia y científicamente lo vamos a demostrar, porque por eso estamos tan segmentados. ¿Porque un político no va a invertir en educación? Porque no le conviene que la gente estudie, porque ese es su negocio, esa es su industria. Tener un poco de idiotas que con algo de dinero van y le compra. ¿Cuánto cuesta educar a la gente en este momento? Y estamos proponiendo una reforma frente a eso. Entonces, lo que yo quiero concientizar es que estamos en conflicto, o sea, no tenemos que llegar a ese punto. Y estabas diciendo en un momento, Andrés, mira lo que estás diciendo, que ha sido así y siempre será. Eso no va a ser así, porque es que tiene que ser un proceso de paz al que hay que llegar. Y esa es la invitación. Por eso, en este caso, me he extendido un poco más de lo que estamos hablando, porque necesitamos abrir las puertas para todo lo que ha pasado, lo que yo he analizado, porque yo me he metido en muchos grupos y estoy, la verdad, personalmente cansado de ese ejercicio. Pero bueno, los escucho frente a eso, vuelvo y los invito. No son debates, no son reflexiones, no son charlas, no son estamos en un proceso de paz. Y lo qué bueno que lleguemos a un punto en este proceso de paz que están planteando que si toca volver a salir, pues se sale. Entonces los invito de una vez, el 28 de este mes, me acabo de enterar, no he visto banners ni nada, se planea un paro. Entonces en este paro, ¿están dispuestos a salir con ese paro también y unir fuerzas? ¿De qué están dispuestos ustedes a plantear sobre esto para ponernos de acuerdo con los demás actores? Ujú, okey, pero acá hay un tema. Sí, sí, sí.
No.
Ven, te hago una, ven, sí, les voy a proponer algo. Yo no sé si a mí me grabe, pero voy a empezar otra grabación a ver si queda. Pero bueno, menos mal ustedes lo tienen. Quiero proponer lo siguiente para que pensemos en la estrategia de negociación. Aquí tenemos claro que no nos quieren escuchar. Yo quiero invitar a que desde ahora invitamos públicamente a Bolívar, mientras en este momento somos miles de personas, no hemos llegado a millones, pero de una vez para aclarar el tema de Bolívar, que es un tema que ustedes tienen que ir hilando qué es y qué no es, y que esté abierto que se confronten las posturas de acuerdo a los nombres que aparecen. También nombraron al tal 19, a una persona Miriam Ojeda, a un tal Jorge Alberto Tejada. Esos nombres que dieron cuando en nombres de una vez públicamente en un proceso de paz, son personas que hay que invitar para aclarar una historia. Yo personalmente no me voy a meter en todo, pero la idea es que ese desafío colectivo se dé para que se aclaren esas posturas, y lo que ustedes están dando ahorita como parte de un proceso de comisión de la verdad es la manera de llegar a la verdad, y que todos lo sepamos y que quede en la memoria histórica de cómo fue la historia de Colombia. Vuelvo e insisto, yo no me voy a meter en todo por miles de razones, pero simplemente quiero proponer cómo puede ser un buen esquema un proceso de paz. Entonces, de cara a esa historia, hay muchas personas que le interesa, otras que no. Es clave para que se dé ese proceso. Y aquí quiero ya poner en contexto con lo que estamos hablando, invitar a todos los del Comité del Paro, FECODE, que FECODE en este caso, después del tema de los topes de campaña de Petro, un documento se envió el 6 de agosto para recoger pruebas de cómo se debería investigar, no se ha hecho nada. FECODE anunció que donó 500 millones, y necesitamos invitar a FECODE qué fue lo que pasó, que se sepa públicamente, porque no quieren adelantar eso, digamos, de cara a ese tema que son demasiados. Y también con lo que están planteando, creo que es importante invitar a reunirnos a los veteranos, a los líderes de Faro, a los taxistas, a los transportadores, también a las juntas de acción comunal, al presidente de la Junta de Acción Comunal, no he podido hablar con él, para que empecemos este proceso, se inicie como un tema de ir definiendo asuntos que son claves, digamos, desde esta perspectiva, de actores que no han estado años alzados en armas o en el monte, para poder llegar a un proceso de paz. Y sí quiero, digamos, como esto, plantear la estrategia de negociación, porque de otra manera no nos ponen cuidado, y ahí habló Andrés ese tema, hasta que no alcemos la voz, de lo que se está exigiendo, no se pone nada. O sea, este tema, unir a los que han salido a las calles, los que han liderado esto, unirnos a todos para que empecemos a hablar cuáles son las razones para salir a las calles, qué ejercicio yo hice este año, y empecé a recoger más de 1000 razones para salir a hacer protestas y paros. Entonces, en este momento se están definiendo protestas, marchas, plantones, pero entonces todos los que han hecho paros, venga, ¿qué razón tiene usted? ¿Qué razón tiene usted? Empecemos a discutirlo para ponernos serios con este tema. ¿Qué carajos, cuántas razones hay? Y se los digo, o sea, hay miles, miles y miles de razones. Yo me he tomado el trabajo de acumularlas y acumularlas y acumularlas. Y ese es el punto que estamos diciendo, eso hasta que la gente explote. O sea, eso se va sumando y se va sumando. Entonces, aquí ustedes tienen una posición que están dando una lucha por el pueblo y para el pueblo. Eso es lo que escucho, lo que están haciendo. Hay una versión que hay que desafiarla así. Venga, 19, lo invitamos a hablar, que esto, se saca el agua del aceite, si eso es así. Yo no sé si eso es así, pero ustedes están diciendo que eso es así. Bolívar, sí, lo que dijeron está aquí, vea, Bolívar, venga, aclare esto. Se hace el loco, se hace el pendejo. A mí Bolívar se me hizo el loco, yo lo tenía en LinkedIn, ya me bloqueó. Ricardo Roa, a mí me ponen a contar la historia de qué fue lo de Ricardo Roa. Él mismo dirá, señor, lo invitamos, el presidente de Ecopetrol. Es más, en este momento la responsabilidad de qué es lo que vamos a hacer los colombianos cuando se acabe el petróleo
y ustedes están hablando de una lucha. Y yo les digo el problema técnicamente cuál es. Con el tiempo que queda, o sea, generar la suficiente riqueza en los colombianos para que tengamos el conocimiento para cubrir el déficit de Ecopetrol, que técnicamente casi ninguno de nosotros hacemos nada para generar esa riqueza, perdón. Para mí es una tarea muy compleja y muy difícil de lograr y no tengo muchas expectativas de que se dé, porque yo ya he hecho el ejercicio de decirle a personas que si la educación es gratis, usted estudiaría, y es más, hay gente que por las condiciones que tiene no podría. Por ejemplo, un conductor de una buseta, usted le pregunta a qué hora se levanta, a qué hora se queda, y usted cree que usted llega mamado después de ese trabajo para ponerse a estudiar. O sea, hay una realidad es que la gente no se mete a hacer eso, pero digo, pise y pise, pise hasta que la gente explota. Y este tema que decías de gente que necesita estudiar, aquí necesitamos estudiar todos. Yo personalmente quisiera poder seguir estudiando unos temas. En tu caso, yo te pregunté qué formación tenías y hay unos temas que hay un punto con la inteligencia artificial que hay dos cosas que los humanos tenemos que hacer, aprender a crear y a descubrir, porque casi todo se va a automatizar, es decir, entramos a la cuarta revolución industrial y la gente no ha entendido. En este momento, el presidente de Estados Unidos hizo o sea, hicieron un liderazgo global planteando que el gobierno tiene que tratar de regular eso porque hasta los mismos que la hacen están asustados. Ahora, yo la verdad no estoy asustado, es un tema que yo pienso que tenemos que decir, nos enfocamos en crear y descubrir. Ese es el tema educativo en el que tenemos que estar en este momento. Entonces, digamos que la invitación es a avanzar negociando, porque es que no son, yo tengo el canal de YouTube desde el 18 de julio, más de 700 videos de reuniones, cosas y debates y reflexiones, y eso se va acumulando en este proceso de paz. Cuando vamos a tocar algo, en este caso, ¿qué pasa? Yo me reunía con personas pacíficas, personas que escuchaban, teníamos ideas, pero ya está la primera reunión con primera línea. Ahora estamos hablando de un paro. Si aquí alguien va a dar clases de paros, son ustedes, no primera línea, el comité del paro, más bien. Si se unen todos los del comité del paro a ver qué es las razones para el paro, pues ahí vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces digamos que muy clave lo que dijo Andrés, porque esa es la verdad. O sea, esa es la realidad. Imagínense si esos señores se asustaron que porque le estaba diciendo lo que se estaba fraguando, que imagina cuando sea la realidad, si eso se da en la práctica. Entonces la idea es evitar esos escenarios. Es más, les digo otra cosa, si nos hacen desplazar, y yo he dicho, todos los gastos que estamos incurriendo para hacer protestas lo tienen que pagar los políticos y no el dinero nosotros, porque incluso hay que tipificar esos delitos de abuso de autoridad. Hay unos abogados mexicanos que me dieron 3 delitos en los que se podía poner eso, usufructuación o algo de funciones, y eso creo que no está bien tipificado en la ley colombiana. Todo lo que estamos haciendo tenemos que generar un entregable. Con este caso, lo que yo fui a decir del caso de Petro, esto es un caso de estudio porque eso hay que cambiar todo el sistema de fondo. Y es unir a los que quieren cambios. Y hay un tema, lo que decían, del tema con la derecha o con los que están armando protestas ahorita, ¿cuál es? No es que quieran cambios, lo que tienen miedo es que el país se destruya. Y la realidad es que Petro sí nos está llevando a una destrucción. Y les voy a decir por qué, porque Petro fue a gastar como loco. Petro llegó a prometer todo lo que dijo que iba a hacer y seguramente lo hará, pero va a dejar un déficit gigantesco y la gente le van a dar y le van a dar y a él no le importa porque así sea en su tiempo, dentro de ese despilfarro seguramente va a robar toneladas de dinero y de cosas, pero lo hizo y se pierde. Ese tipo hasta es italiano, se irá hasta el país después de que deje ese atolladero. ¿Y a quién le va a tocar el problema del petróleo? Al que sigue después de, y eso que no creo que él termine, pero teóricamente el siguiente tiene que asumir ese problema. Entonces aquí, si hay un punto importante, mire, el tema del oro. Como colombianos tenemos que negociar el oro. Eso no es suficiente para hacer paro. Y eso no fue con Petro. Y ahora Petro se hace el pendejo. Ahí le tienen que estar dando algo para hacerse el loco. El tema del petróleo, ¿qué vamos a hacer? O sea, es un problema, primero contextualicémoslo, estamos en reforma pensional, laboral y de salud. Nosotros estamos planteando cómo resolver esa ambigüedad de los proyectos legislativos. Hagamos un sistema de información como Google Docs con todos los proyectos legislativos de Colombia hasta el mundo. Proyectos de los consejos, de las gobernaciones, de las asambleas y del Congreso, que cada funcionario, cada congresista, cada diputado, cada edil y cada concejal plantee por qué vota sí o no, artículo por artículo, y si el 50% da más que una cosa, dejó justificado por qué tomó la decisión. Eso tiene que ser por ley. Usted a mí me argumenta usted por qué dijo sí o no, y lo deja público. Ahora,
Con eso puede hacer campañas para que la gente vote o las personas pongamos comentarios sobre lo que pone y los que votaron por él deje un registro histórico de lo que hizo. Entonces, eso es un cambio para definir ya tengo aquí problemas donde estoy, para definir, por ejemplo, lo de la reforma laboral, pensional y de salud, porque no a la reforma, no a la reforma, pero venga, qué parte sí, qué parte no. Discutamos punto por punto y que la gente vote. Pero como ahorita está, no la reforma, no, no. Pero venga, un ejemplo. Vamos a socializar las organizaciones, la salud, eh, el tema pensional es un problemota, pero bueno, vamos a socializar. ¿Y dónde está el plan de veedores? Si la gente quiere socializar las organizaciones, ¿cómo vamos a hacer para supervisar que no haya corrupción? Entonces, digamos que es un ejemplo. Si eso es el escenario que se quiere evaluar, entonces venga, si usted es tan amoroso por lo público, ¿por qué por lo menos no se vuelve veedor? Si quiere que lo público se incentive. Y eso como mínimo, ¿sí?